Mi corazón latía con tanta fuerza que creí que se saldría de mi pecho. Por fin había llegado el día que tanto había soñado, mi primera exposición de esculturas en la Galería Reina Sofía de Madrid. No era el espacio principal, claro está, sino una sala pequeña en el anexo destinado a artistas emergentes, pero para mí significaba el mundo entero. Aún recuerdo cuando recibí la llamada de Pilar, la curadora. Estaba amasando arcilla en mi pequeño taller de lavapiés, con las manos sucias y el delantal manchado. Al principio pensé que era una broma de alguna amiga, pero cuando comprendí que era real, me puse a llorar como una niña. Sofía Mendoza, nos ha impresionado tu propuesta. Queremos ofrecerte una exposición individual para el próximo trimestre, me dijo con aquella voz calmada y profesional. Después de colgar, bailé sola en mi taller, manchando todo de arcilla, sin importarme nada más que ese momento de pura felicidad. Durante los siguientes meses, apenas dormí. Trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche, moldeando cada pieza con una dedicación casi obsesiva. Mi colección, heridas abiertas, representaba el dolor transformado en belleza, figuras humanas fragmentadas que, a pesar de sus roturas, emanaban una extraña armonía. Era mi vida convertida en arte, cada grieta en el barro reflejaba una cicatriz de mi alma. Martín, mi esposo, parecía apoyarme al principio. «Es tu momento, Sophie», me decía mientras me traía café a altas horas de la noche. Pero con el paso de las semanas, empecé a notar cierto resentimiento en sus ojos. Pequeños comentarios como «otra vez con el barro» o «¿cuándo vas a terminar con esa obsesión?» se volvieron cada vez más frecuentes. Yo lo ignoraba, convencida de que era solo el cansancio de verme tan entregada a algo que no era él. La mañana de la inauguración me levanté con el sol. Martín ya no estaba en la cama, pero no me extrañó. Últimamente salía temprano sin decir a dónde iba. Me duché mientras repasaba mentalmente el discurso que había preparado. Quería sonar profesional pero cercana, agradecida pero no excesivamente emocional. Después de probarme 3 vestidos diferentes, me decidí por uno negro sencillo que había comprado especialmente para la ocasión. Llegué a la galería 2 horas antes de la inauguración oficial. Quería revisar cada detalle, la iluminación, la disposición de las piezas, las tarjetas explicativas. Todo tenía que ser perfecto. Desayuné un café con leche y un trozo de tortilla en El Brillante, un bar cercano donde siempre iba mi padre cuando vivía. Sentí que, de alguna manera, él estaría conmigo en este día tan importante. Con la barriga llena y los nervios a flor de piel, caminé hacia la galería. El otoño madrileño pintaba las calles de colores cálidos, y una brisa suave mecía las hojas de los árboles del Retiro. Pensé que era un buen presagio, la naturaleza dándome la bienvenida a mi nuevo comienzo. Al llegar a la puerta de la galería, vi a Pilar fumando con gesto preocupado. Cuando me vio, apagó el cigarrillo rápidamente y se acercó con paso nervioso. «Sofía, ha ocurrido algo. No sé cómo decirte esto». Un escalofrío me recorrió la espalda. Sin escuchar más, la aparté y entré corriendo a la sala. Lo que vi me paralizó por completo. Todas mis esculturas, absolutamente todas, estaban destrozadas en el suelo. Fragmentos de arcilla, pedazos de mis sueños esparcidos como si un huracán hubiera pasado por allí. Las figuras que tanto me habían costado crear, que contenían mis emociones más profundas, eran ahora solo escombros. Caí de rodillas, incapaz de procesar lo que veía en mis ojos. Algunos trabajadores de la galería estaban intentando recoger los trozos más grandes, otros simplemente observaban la escena con impotencia. Pilar se arrodilló a mi lado y me puso una mano en el hombro. «Llamamos a la policía, pero no hay signos de robo ni de entrada forzada. Las cámaras muestran que alguien entró con llave esta mañana temprano». La información entraba en mi cerebro, pero no lograba procesarla. ¿Con llave? Solo había 3 copias, la de Pilar, la mía y la que le había dado a. Un sonido familiar interrumpió mis pensamientos. Era la risa de Martín. Me giré lentamente y allí estaba él, apoyado contra la pared del fondo, con una copa de champán en la mano. Vestía su traje caro, ese que solo usaba para ocasiones especiales, y sonreía como si estuviera en una fiesta. «¿Sorprendida, cariño?», dijo, acercándose con pasos lentos y deliberados.
Pensé en darte un regalo de inauguración especial. Los trabajadores de la galería, Pilar, todos se quedaron inmóviles, observando la escena con incredulidad. El eco de sus zapatos italianos contra el suelo de mármol resonaba en mis oídos como un martillo. ¿Tú hiciste esto?, logré articular finalmente, mi voz apenas un susurro. Martín dio un sorbo a su champán y asintió con una calma aterradora. Esto es una pequeña sorpresa para ti. ¿Disfruta tu exposición? Ja ja ja. Su risa resonó en la sala vacía como un eco terrible, mientras yo miraba las ruinas de mi trabajo, de mi pasión, de mi alma convertida en arte. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió también, igual que mis esculturas. El tiempo pareció detenerse en aquella sala. Los pocos asistentes que habían llegado temprano, algunos críticos de arte, amigos de Pilar y un par de periodistas, observaban la escena con una mezcla de asombro y vergüenza ajena, como quien presencia un accidente de tráfico y no puede apartar la mirada. Mi mente intentaba procesar lo impensable. Martín, el hombre con quien compartía mi vida desde hacía 6 años, acababa de confesar haber destruido deliberadamente mi trabajo. No era un accidente, no era un acto de vandalismo aleatorio. Era él, mirándome con aquellos ojos que alguna vez había amado, sonriendo como si estuviéramos compartiendo una broma privada en lugar de mi humillación pública. Me levanté despacio, sintiendo que cada músculo de mi cuerpo pesaba el triple. Los pedazos de arcilla crujían bajo mis zapatos mientras avanzaba hacia él. Pensé en miles de cosas que podría decirle, gritos que podría soltar, insultos que podría escupir. Pero cuando finalmente estuve frente a él, solo pude articular una pregunta: ¿por qué? Una pregunta tan simple y, a la vez, tan compleja. ¿Por qué destruir algo que yo amaba? ¿Por qué elegir este día, este momento? ¿Por qué sonreír mientras me destrozaba el corazón? Martín dejó su copa sobre una de las pocas mesas que quedaban en pie. Pude oler su colonia cara, la misma que le había regalado por su cumpleaños. Con un gesto estudiado, metió la mano en el bolsillo interno de su chaqueta y sacó un sobre amarillo. Porque ya no me interesas, Sofía. Te dejo. Aquí están los papeles del divorcio. Me extendió el sobre como quien ofrece un folleto publicitario. Su voz era fría, carente de toda emoción, como si estuviera hablando del tiempo o de la programación de la televisión. No tomé el sobre. No podía mover las manos. Una parte de mí quería creer que todo era una pesadilla, que en cualquier momento despertaría en mi cama, junto a él, y le contaría este sueño terrible mientras él me abrazaba y me decía que todo estaba bien. Pero la realidad era indiscutible, estaba despierta, y el hombre que tenía delante era un completo desconocido. ¿Todo esto porque quieres divorciarte?, logré decir finalmente. Destrozas mi exposición, mi trabajo de meses, mi oportunidad profesional, ¿porque quieres separarte de mí? Martín se encogió de hombros, un gesto que siempre había odiado. Lo hacía cuando no quería discutir, cuando creía que yo estaba siendo irracional. Es poético, ¿no crees? Tú y tus esculturas, ambas rotas el mismo día. La crueldad deliberada de sus palabras me golpeó con más fuerza que cualquier bofetada física. Era como si hubiera estado viviendo con un impostor todos estos años, alguien que había estado usando una máscara que ahora, finalmente, se quitaba para mostrar su verdadero rostro. Recordé en ese momento las pequeñas señales que había ignorado, su disgusto creciente ante mi éxito, las llamadas que atendía en otra habitación, las noches que llegaba tarde oliendo a un perfume que no era el mío. Recordé cómo había insistido en que le diera una copia de la llave de la galería, por si necesitaba ayudarme a preparar algo. «¿Hay alguien más?», dije. No era una pregunta. Su sonrisa se ensanchó, confirmando mis sospechas sin necesidad de palabras. Claudia. La conociste en la cena de Navidad de mi empresa. Es más joven, menos complicada. Claudia. La asistente de marketing. Rubia, delgada, siempre riendo de los chistes de Martín como si fueran lo más ingenioso del mundo. La recordaba perfectamente, con su vestido rojo y su forma de mirar a mi marido cuando creía que nadie la observaba. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. 6 meses. Empezó como algo casual, pero las cosas cambian. La gente cambia. Tú cambiaste,
Sofía. Te obsesionaste con tus esculturas, con tu arte. ¿Sabes cuántas noches te esperé despierto y no llegaste? ¿Sabes lo que es vivir con alguien que solo habla de exposiciones, galerías y críticas? La indignación me hizo temblar. ¿Ahora resultaba que yo era la culpable? Mi pasión por el arte, mi dedicación a mi trabajo, ¿eran motivo suficiente para justificar su traición? Podríamos haberlo hablado, dije, intentando mantener la calma. Si te sentías abandonado, si creías que me estaba alejando, podríamos haberlo solucionado. Pero elegiste esto. Elegiste destruirme. Martín soltó una risa seca, sin humor. No seas dramática. Son solo pedazos de barro. Puedes hacer más. En ese momento, comprendí que nada de lo que dijera cambiaría su percepción. Para él, mi arte, mis creaciones, todo lo que yo valoraba, eran solo pedazos de barro. No había entendido nunca lo que significaban para mí, lo que representaban. O quizás lo entendía perfectamente y por eso había elegido esa forma específica de lastimarme. Pilar se acercó finalmente, rompiendo la tensión del momento. Creo que deberías irte, le dijo a Martín con una firmeza que agradecí en silencio. Si no lo haces, llamaré a seguridad. Y a la policía. Esto es vandalismo, destrucción de propiedad privada. Martín la miró con desdén. No creo que a Sofía le interese llevar esto a los tribunales. Sería muy público. Además, las esculturas aún no estaban a la venta, así que su valor es discutible. Su frialdad calculadora me dio náuseas. Este era el hombre con el que había compartido mi cama, mis sueños, mi vida. Este era el hombre al que le había confiado mis miedos más profundos, mis esperanzas más frágiles. Vete, logré decir finalmente. ¿No quieres los papeles del divorcio?, preguntó, agitando el sobre. Puedes dárselos a mi abogado. Te aseguro que los leeré con mucho interés. Algo en mi tono debió alertarle. Su sonrisa vaciló por primera vez, una grieta en su fachada de superioridad. No hagas esto más difícil, Sofía. Es mejor para ambos terminar las cosas limpiamente. ¿Limpiamente? Había destrozado mi exposición, humillándome públicamente, y hablaba de terminar las cosas limpiamente. ¿Sabes qué es lo peor, Martín? ¿Qué te creí? Creí que eras alguien diferente. Creí que me apoyabas, que te alegraban mis logros. Pero ahora veo quién eres realmente. Mi voz se mantenía firme, sorprendiéndome a mí misma. El shock inicial estaba dando paso a algo más profundo, una claridad cristalina sobre quién era el hombre que tenía delante. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que casi podía tocarse. Los pocos presentes contuvieron la respiración, pendientes de lo que sucedería a continuación. Martín me miraba esperando ver lágrimas, súplicas, quizás incluso histeria. Cualquier reacción que confirmara su poder sobre mí, su capacidad para destruirme. Sentí algo extraño formándose en mi garganta. Al principio pensé que era el llanto finalmente abriéndose paso, pero cuando abrí la boca, lo que salió fue completamente inesperado. Una risa. Empezó como un sonido suave, casi imperceptible. Una vibración en mi pecho que poco a poco fue creciendo hasta convertirse en una carcajada que resonó en las paredes de la galería. Me reí mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas, me reí mientras abrazaba mi estómago con ambos brazos, me reí hasta que me dolieron los músculos de la cara. La expresión de Martín cambió del triunfo a la confusión, y finalmente a la irritación. No entendía qué estaba pasando, y eso lo descolocaba por completo. Él, que siempre necesitaba tener el control, que había planeado meticulosamente mi humillación, ahora me miraba como si hubiera perdido la cabeza. ¿De qué te ríes, Sofía?, preguntó finalmente, con el ceño fruncido y un tono que pretendía ser despectivo pero que no lograba ocultar su desconcierto. Me erguí lentamente, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Algunos trozos de arcilla se habían adherido a mi vestido negro, formando un extraño patrón blanco contra la tela oscura. Tomé aire, consciente de todos los ojos puestos sobre mí, y respondí con una calma que no sabía que poseía: visita tu casa primero. Las 4 palabras cayeron como piedras en un estanque.
Vi cómo el rostro de Martín pasaba de la irritación al recelo, y finalmente al miedo. Sus ojos se abrieron de golpe, como si acabara de recordar algo importante. La copa de champán que sostenía tembló ligeramente, derramando algunas gotas en el suelo de mármol. «¿Qué has hecho?», preguntó, su voz apenas un susurro ronco. No respondí. No hacía falta. La semilla de la duda ya estaba plantada en su mente, y era suficiente. Lo conocía demasiado bien. Martín era un hombre obsesionado con sus posesiones materiales. Su casa, nuestra casa, aunque él siempre se refería a ella como suya, era su santuario, su prueba tangible de éxito. Los muebles caros cuidadosamente seleccionados, los cuadros originales de artistas emergentes que compraba no por amor al arte sino como inversión, su colección de relojes que limpiaba meticulosamente cada domingo, todo eso era más importante para él que cualquier ser humano. «Sofía», insistió, dando un paso hacia mí. Su voz ya no tenía ese tono burlón y seguro de antes. Ahora temblaba ligeramente, traicionando su inquietud creciente. «Deberías darte prisa», respondí con una sonrisa tranquila. «El tráfico a esta hora es terrible en Madrid. Especialmente hacia Salamanca. El barrio de Salamanca, donde vivíamos. Uno de los más exclusivos de Madrid, lleno de tiendas de lujo y apartamentos caros. Martín había insistido en comprar allí, aunque yo hubiera preferido algo más bohemio en Malasaña o Lavapiés. La dirección es importante, Sofía», me había dicho entonces. «Dice quién eres». Su rostro palideció visiblemente. Sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y salió corriendo de la galería, dejando caer la copa de champán que se hizo añicos contra el suelo. El sonido del cristal rompiéndose se mezcló con el eco de sus pasos apresurados. Los presentes se quedaron inmóviles, sin saber cómo reaccionar ante lo que acababan de presenciar. Pilar fue la primera en acercarse a mí. «¿Estás bien?», preguntó con genuina preocupación, tomando mis manos entre las suyas. «Podemos llamar a la policía, denunciarlo por lo que ha hecho». Negué con la cabeza suavemente. «Estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo», respondí con sinceridad. Y era cierto. A pesar de la destrucción a mi alrededor, a pesar de la humillación pública y el divorcio inminente, me sentía extrañamente liberada. Como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros, un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. Me acerqué a una de mis esculturas destrozadas. Era Aurora, una figura femenina emergiendo de un bloque de piedra rota, con los brazos extendidos hacia el cielo en un gesto de libertad. Ahora solo quedaban fragmentos, pero aún así, había algo hermoso en ellos. Me agaché y recogí un pedazo que contenía parte del rostro, los ojos mirando hacia arriba con expresión desafiante. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó uno de los periodistas que se había acercado, libreta en mano. Probablemente esperaba capturar el drama, la historia de la artista abandonada, destruida por la traición. Sonreí, sosteniendo el fragmento de Aurora, como si fuera un tesoro. «Voy a crear algo nuevo», respondí. «Algo mejor». Miré alrededor, a los pedazos esparcidos de mi trabajo. Martín creía que al romperlos me estaba destruyendo a mí también, pero no entendía la naturaleza del arte, ni la mía propia. De los fragmentos se podían crear mosaicos. De las heridas, nuevas historias. De la destrucción, renacimiento. «Necesitaré cajas», dije a Pilar. «Quiero conservar todos los pedazos». Ella me miró con sorpresa, pero asintió y dio instrucciones a los trabajadores de la galería para que comenzaran a recoger cuidadosamente cada fragmento. Mientras tanto, me acerqué a la barra que habían preparado para el cóctel inaugural. Tomé una botella de vino tinto, un Ribera del Duero, el favorito de mi padre, y me serví una copa generosa. El primer sorbo me quemó ligeramente la garganta, pero el segundo fue como bálsamo. Carmen, mi mejor amiga desde la universidad, llegó en ese momento. Se detuvo en seco al ver el estado de la galería, los pedazos de esculturas, los trabajadores recogiendo fragmentos. «Dios mío, Sofía. ¿Qué ha pasado aquí?», exclamó, corriendo hacia mí. Le conté brevemente lo sucedido, observando cómo su rostro pasaba de la incredulidad a la indignación, y finalmente a una especie de admiración cuando le expliqué lo que Martín encontraría en casa. «Eres increíble»,
dijo finalmente, abrazándome con fuerza. Cualquier otra estaría llorando en un rincón, pero tú le has devuelto el golpe. Me encogí de hombros, aunque una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. No es venganza, aclaré. Es justicia poética. Carmen asintió, entendiendo perfectamente. Siempre había sido así entre nosotras, comunicándonos más con lo no dicho que con palabras. ¿Y ahora qué?, preguntó, imitándome y sirviéndose también una copa. Ahora esperamos, respondí, chocando mi copa contra la suya en un pequeño brindis. Martín está a punto de descubrir que no es el único que puede dar sorpresas. Y mientras bebíamos, imaginé a Martín corriendo desesperadamente por las calles de Madrid, imaginé su llegada a casa, imaginé su rostro al abrir la puerta. Y la risa volvió a burbujear en mi garganta, esta vez más suave, más controlada, pero igualmente liberadora. Martín salió de la galería como un huracán, empujando a dos personas que entraban en ese momento. Ni siquiera se disculpó. Su mente estaba completamente enfocada en una sola cosa: llegar a casa lo antes posible. Las palabras de Sofía resonaban en su cabeza como un eco malicioso: visita tu casa primero. ¿Qué habría hecho? Conocía a Sofía desde hacía años, pero nunca la había visto reaccionar así. Esperaba lágrimas, gritos, incluso que lo abofeteara delante de todos. Se había preparado para eso, incluso lo había anticipado con cierto placer perverso. Pero aquella risa, aquella calma inquietante, y sobre todo, aquella frase enigmática. Corrió por el paseo del Prado como un loco, esquivando turistas que fotografiaban el museo. En su prisa, casi atropella a un niño que perseguía una paloma. La madre le gritó algo, pero ni siquiera la escuchó. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. Intentó llamar a un taxi levantando la mano frenéticamente, pero todos pasaban ocupados. Maldita sea, murmuró, mirando su reloj. Un Rolex que le había costado una fortuna y que ahora parecía burlarse de él, marcando los segundos con una lentitud exasperante. Finalmente, un taxi se detuvo. A Serrano 118, en Salamanca, dijo casi sin aliento al subirse. Es urgente. El taxista, un hombre mayor con bigote poblado, le miró por el retrovisor. Con este tráfico, vamos a tardar al menos media hora, señor. Le doy 50 euros extra si llegamos en 15 minutos, respondió Martín, aflojándose la corbata que de repente parecía estrangularle. El hombre asintió y se incorporó al tráfico madrileño con una maniobra que en otras circunstancias habría asustado a Martín. Ahora, sin embargo, lo único que podía pensar era en su casa. En sus cosas. En todo lo que había acumulado a lo largo de los años como prueba de su éxito. Mientras el taxi avanzaba entre bocinazos y maniobras temerarias, Martín intentaba tranquilizarse. Sofía no haría nada grave, se repetía. Probablemente solo quiere asustarme. Quizás ha roto alguna foto nuestra, o ha tirado mi ropa por la ventana como en las películas americanas. Pero una vocecita en su cabeza le recordaba que Sofía nunca había sido predecible. Bajo esa apariencia tranquila y algo tímida, siempre había un fuego interior que pocas veces dejaba ver. ¿Y cuándo lo hacía? Recordó aquella vez, hace años, cuando un crítico había destrozado su trabajo en una pequeña exposición colectiva. Sofía no había dicho nada, había sonreído y agradecido la crítica constructiva. 3 meses después, ese mismo crítico fue ridiculizado públicamente cuando se descubrió que había plagiado varios artículos y que su supuesto doctorado en historia del arte era falso. Nunca se supo quién filtró la información, pero Martín siempre tuvo la sospecha de que Sofía había tenido algo que ver. Más rápido, por favor, urgió al taxista, que ya iba casi rozando los coches en los carriles adyacentes. Hago lo que puedo, señor. Si nos mata la Guardia Civil, no llegaremos nunca. Martín se hundió en el asiento, sintiendo como el sudor empapaba su camisa cara. No era solo por la prisa o el calor del taxi. Era miedo. Un miedo primitivo, visceral. Intentó llamar a Claudia. Necesitaba escuchar su voz, sentir que al menos ella estaba de su lado. Pero su móvil solo daba señal de ocupado. ¿Con quién estaría hablando? Miró por la ventanilla.
Estaban entrando ya en el barrio de Salamanca. Reconoció las tiendas de lujo, los restaurantes exclusivos, los edificios señoriales. Normalmente, sentía una especie de orgullo al volver a este barrio, al saber que él, Martín Herrera, hijo de un fontanero de Vallecas, había logrado vivir en una de las zonas más caras de Madrid. Ahora, sin embargo, solo sentía una ansiedad creciente. Al girar la esquina de su calle, vio algo que le heló la sangre. Había un camión de mudanzas aparcado justo delante de su portal. Un camión grande, industrial, con las puertas traseras abiertas. «Pare aquí», gritó al taxista, lanzándole un billete de 50 euros sin esperar el cambio. Salió del taxi de un salto y corrió hacia el camión. Dos hombres corpulentos estaban cerrando las puertas traseras. Se veían cajas apiladas en el interior, muebles cubiertos con mantas protectoras. «Esperen», gritó, corriendo hacia ellos. «¿Qué están haciendo? ¿Quién les ha autorizado a sacar cosas de mi casa?» Uno de los hombres, con un mono azul y una gorra, le miró con indiferencia. «Tenemos una orden firmada, señor. Todo legal». «¿Orden? ¿Qué orden? Esta es mi casa». El hombre sacó un papel del bolsillo de su mono y se lo mostró. Era un documento con aspecto oficial, con sellos y firmas. «Servicio de mudanza urgente. La señora Sofía Mendoza nos contrató para recoger sus pertenencias. Aquí está su firma autorizando la recogida y transporte de todos los bienes listados». Martín miró la firma. Era inconfundiblemente suya. Pero él no había firmado nada parecido. A menos que... Recordó vagamente haber firmado varios documentos que Sofía le había puesto delante hace unas semanas. «Son para la galería», le había dicho. «Autorizaciones para el seguro de las esculturas». Había firmado sin leer, confiando en ella como siempre hacía con los papeleos artísticos que consideraba aburridos e irrelevantes. «Esto es un error», balbuceó. «Yo no autoricé esto». El hombre se encogió de hombros. «Mire, señor, nosotros solo hacemos nuestro trabajo. Si hay algún problema legal, tendrá que resolverlo con los juzgados». «¿A dónde llevan mis cosas?», exigió Martín, sintiendo que le faltaba el aire. «No puedo darle esa información. Confidencialidad del cliente». El camión arrancó, dejando a Martín parado en medio de la calle, con el papel arrugado en la mano. Por un momento pensó en llamar a la policía, pero ¿qué les diría? Que su esposa, a la que acababa de humillar públicamente, había organizado una mudanza con documentos que él mismo había firmado. Corrió hacia el portal. El conserje, Antonio, un hombre mayor que llevaba años trabajando en el edificio, le saludó con una expresión extraña, mezcla de curiosidad y lástima. Don Martín no sabía que se mudaban. No respondió. Subió las escaleras de dos en dos, incapaz de esperar al ascensor. Al llegar al tercer piso, sacó las llaves con manos temblorosas. Le costó 3 intentos acertar con la cerradura. Cuando finalmente abrió la puerta, se quedó paralizado en el umbral. Lo que vio, o más bien, lo que no vio, le dejó sin aliento. El apartamento, su precioso apartamento de 200 metros cuadrados por el que había pagado una fortuna, estaba prácticamente vacío. Las paredes, antes decoradas con cuadros de artistas emergentes cuidadosamente seleccionados, ahora mostraban solo las marcas más claras donde habían estado colgados. Los muebles de diseño italiano, las alfombras persas, los objetos de decoración exclusivos que había ido acumulando a lo largo de los años, todo había desaparecido. Avanzó por el pasillo como un fantasma, sin poder creer lo que veía en sus ojos. Su despacho, donde guardaba su colección de relojes en una caja fuerte disimulada tras un cuadro, estaba despojado de todo excepto el escritorio básico. La caja fuerte estaba abierta y vacía. La sala de estar, su orgullo, donde recibía a clientes y amigos para presumir de su buen gusto, ahora era solo un espacio diáfano con marcas en el suelo donde habían estado los muebles. Incluso la televisión de última generación que había comprado el mes pasado había desaparecido. Solo quedaba una cosa en toda la sala, una mesita auxiliar en el centro, sobre la que reposaba un sobre blanco. Con pasos inseguros, Martín se acercó y lo tomó.
Dentro había una sola hoja de papel con una frase escrita con la inconfundible caligrafía de Sofía: nunca destruyas lo que amas sin preguntarte si lo que más amas puede ser destruido también. Martín se desplomó en el suelo, con la nota de Sofía arrugada entre sus dedos. La frase se repetía en su mente como un mantra cruel: nunca destruyas lo que amas sin preguntarte si lo que más amas puede ser destruido también. El silencio del apartamento vacío le envolvía como una mortaja, interrumpido solo por su respiración agitada y el lejano rumor del tráfico madrileño. Con movimientos mecánicos, sacó su teléfono y llamó a Claudia. Esta vez, respondió al segundo tono. ¿Martín? Estoy ocupada ahora mismo, te llamo luego. Se lo ha llevado todo, interrumpió él, su voz apenas un susurro ronco. ¿Qué? No te entiendo. ¿Quién se ha llevado qué? Sofía. Ha vaciado el apartamento. Todo. Los cuadros, los muebles, mi colección de relojes, todo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Espera, ¿estás diciendo que tu mujer ha robado vuestras cosas? Llama a la policía. Martín soltó una risa amarga. No es robo si tienes una autorización firmada por el propietario. Recordó entonces todos esos papeles que había firmado sin leer. Sofía siempre se encargaba de la burocracia del hogar, de los seguros, de los contratos. Él firmaba distraídamente mientras revisaba correos en su teléfono o veía fútbol en la televisión. Nunca se había preocupado por leer la letra pequeña. ¿Para qué? Confiaba en ella. O quizás, simplemente, no le interesaba. Tengo que colgar, Claudia. Te llamo luego. No esperó respuesta. Se levantó con dificultad y comenzó a recorrer el apartamento, habitación por habitación, como si esperara encontrar que todo había sido una broma pesada, que sus pertenencias aparecerían de repente al abrir la siguiente puerta. Pero cada estancia contaba la misma historia: vacío. Paredes desnudas. Suelos limpios donde antes había alfombras. Armarios abiertos y desprovistos de la ropa de marca que tanto le gustaba acumular. Al llegar al dormitorio principal, se detuvo. La cama seguía allí, extrañamente, con las sábanas revueltas como si alguien acabara de levantarse. Sobre la almohada, había una pequeña caja. La reconoció de inmediato: era la caja donde guardaba la pulsera de oro que le había regalado a Sofía por su primer aniversario. Nunca la usaba, decía que era demasiado ostentosa para su gusto. Él había insistido en comprársela, más por demostrar que podía permitírselo que porque realmente creyera que le gustaría. Con manos temblorosas, abrió la caja. Dentro no estaba la pulsera, sino una llave. La llave de una caja de seguridad bancaria. Y una nota: por si necesitas efectivo para empezar de nuevo. No todo tenía que desaparecer. La confusión se mezcló con la rabia. ¿Era esto compasión? ¿Sofía le estaba dejando algo de dinero después de llevarse todo lo demás? ¿O era otra forma más sutil de humillarlo? Su teléfono vibró con un mensaje. Era de su banco. Estimado señor Herrera, le informamos que se ha realizado una transferencia desde su cuenta principal por valor de 200.000 euros a la cuenta de Fundación Arte Nuevo. Esta transferencia ha sido autorizada mediante el sistema de firma digital. Si no reconoce esta operación, por favor contacte inmediatamente con nuestro servicio de atención al cliente. Fundación Arte Nuevo. La organización sin ánimo de lucro que Sofía apoyaba desde hacía años. La que ayudaba a jóvenes artistas sin recursos a formarse y exponer. La que él siempre había considerado una pérdida de tiempo y dinero. 200.000 euros. Casi todos sus ahorros líquidos. Otro mensaje llegó inmediatamente después. De un número desconocido. Soy Eduardo, el abogado de Sofía. Ella me pidió que te informara de que puedes recuperar el dinero si lo deseas. Solo tienes que denunciar la transferencia como fraudulenta. Por supuesto, tendrías que explicar a la policía cómo alguien ha podido usar tu firma digital, pero estoy seguro de que encontrarán interesante el caso. También debo informarte de que Fundación Arte Nuevo utilizará ese dinero para becas a jóvenes escultores, en especial a mujeres artistas que hayan sufrido violencia psicológica.
Martín dejó caer el teléfono como si quemara. La trampa era perfecta. Podía recuperar su dinero, sí, pero tendría que admitir públicamente que había sido tan negligente, o tan confiado, como para permitir que su esposa tuviera acceso a todas sus contraseñas y firmas digitales. El escándalo sería mayúsculo en su círculo profesional, donde su imagen de hombre controlador y meticuloso era parte fundamental de su éxito como asesor financiero. Se sentó en el borde de la cama deshecha, hundiendo la cabeza entre las manos. ¿Cómo había llegado a esto? La mañana había comenzado con él teniendo todo el control, ejecutando su plan para humillar a Sofía, para demostrarle que no era nadie sin él. Y ahora estaba aquí, solo en un apartamento vacío, despojado de todas sus posesiones materiales, de sus ahorros, de su dignidad. Recordó el momento en que entró en la galería esa mañana, temprano, con la llave que Sofía le había dado, por si acaso. Recordó cómo había contemplado cada una de sus esculturas antes de empujarlas al suelo, una por una. El sonido del barro rompiéndose. La satisfacción que había sentido al imaginar la cara de Sofía cuando viera su trabajo destruido. No son más que trozos de barro, le había dicho. Puedes hacer más. Ahora entendía. No eran solo trozos de barro. Eran años de trabajo, de pasión, de alma. Del mismo modo que sus posesiones no eran solo cosas. Eran la prueba tangible de su éxito, de su valía como hombre. Sin ellas, ¿quién era realmente Martín Herrera? El timbre del apartamento sonó, sacándole de sus pensamientos. Al abrir la puerta, se encontró frente a una mujer joven de aspecto profesional que sostenía una carpeta. ¿Señor Herrera? Soy Luisa Martínez, tasadora inmobiliaria. Su esposa me llamó para hacer una valoración urgente del apartamento. Me dijo que están en proceso de divorcio y necesitan vender rápidamente. Martín la miró sin comprender. ¿Vender? Este apartamento está a mi nombre. La mujer consultó sus papeles con expresión de confusión. Según la documentación que me facilitó la señora Mendoza, el apartamento está a nombre de ambos. Compra realizada hace 5 años con hipoteca compartida. Martín sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Otro detalle que había olvidado. O que nunca había sabido realmente. Cuando compraron el apartamento, él estaba en medio de un negocio importante y había delegado en Sofía todos los trámites. Firmó donde ella le indicó, confiando en que todo estaba como él quería, a su nombre, bajo su control. Debe haber un error, insistió. Mi esposa no tiene derecho a vender este apartamento. La tasadora le miró con cierta incomodidad. Señor, yo solo hago mi trabajo. Si hay un conflicto legal sobre la propiedad, deberían resolverlo con sus abogados. La señora Mendoza me mostró la escritura donde ambos figuran como propietarios al 50%. En caso de divorcio, lo habitual es vender y repartir. Martín cerró los ojos, sintiendo como un dolor punzante comenzaba a formarse en sus sienes. Todo se desmoronaba a su alrededor. Su plan perfecto se había convertido en la perfecta pesadilla. ¿Le importa si echo un vistazo rápido?, preguntó la tasadora, intentando mantener un tono profesional a pesar de la evidente tensión. No tardaré mucho, el apartamento está casi vacío, lo que facilita las cosas. Sin fuerzas para discutir, Martín se apartó y dejó pasar a la mujer. La siguió como un autómata mientras ella tomaba notas y hacía fotografías. Buena ubicación, orientación excelente, edificio bien conservado, murmuraba para sí misma. Disculpe, dijo finalmente la tasadora al terminar su recorrido. Hay un mensaje para usted. Martín la miró sin comprender. Ella señaló hacia el pasillo. En la pared del fondo, donde antes colgaba un cuadro carísimo que había comprado más por inversión que por gusto, ahora había una frase escrita directamente sobre la pintura blanca. No era un grafiti apresurado, sino algo hecho con cuidado, con letras grandes y perfectamente trazadas. El arte es lo único que queda cuando todo lo demás desaparece. Y debajo, una firma, Sofía Mendoza, artista. Fue en ese momento cuando Martín Herrera, asesor financiero respetado, hombre que siempre había medido su valía por sus posesiones materiales, comprendió realmente la magnitud de lo que había hecho. Y de lo que había perdido.
Mientras Martín se enfrentaba a las ruinas de su mundo material, yo permanecía en la galería, rodeada de los fragmentos de mis esculturas. Pero a diferencia de él, yo no me sentía derrotada. Con cada minuto que pasaba, una extraña sensación de ligereza iba creciendo en mi interior, como si me hubiera quitado de encima un peso que llevaba años cargando sin darme cuenta. Pilar se acercó con una taza de café humeante y me la ofreció con una sonrisa comprensiva. ¿Cómo estás realmente, Sofía? Tomé un sorbo antes de contestar, saboreando el café fuerte y dulce. En shock, supongo. Pero también, liberada. Era cierto. A pesar del dolor, a pesar de la humillación pública, sentía que estaba respirando profundamente por primera vez en mucho tiempo. Como si durante años hubiera estado conteniendo el aliento sin darme cuenta. Lo que hizo es imperdonable, dijo Pilar, mirando los restos de mis esculturas que los trabajadores seguían recogiendo cuidadosamente en cajas. Pero tu reacción ha sido extraordinaria. Cualquier otra persona se habría derrumbado. Solté una pequeña risa. Oh, me derrumbaré. Probablemente esta noche, cuando esté sola en casa de Carmen, lloraré hasta que no me queden lágrimas. Pero ahora mismo, hice un gesto abarcando la sala, ahora mismo estoy demasiado ocupada pensando en lo que viene después. ¿Y qué viene después?, preguntó Pilar, genuinamente intrigada. Me quedé en silencio un momento, considerando la pregunta. Era algo que yo misma me había preguntado durante semanas, desde que encontré los mensajes de Martín con Claudia en su portátil. Mensajes que no solo revelaban su infidelidad, sino también su desprecio hacia mí, hacia mi arte, hacia todo lo que yo valoraba. En ese momento, supe que nuestro matrimonio estaba acabado, pero me tomó tiempo entender qué significaba eso realmente para mí. Libertad, respondí finalmente. Viene la libertad. Para crear sin juicios, para vivir sin tener que disculparme constantemente, para ser yo misma sin filtros. Pilar asintió, comprendiendo perfectamente. Ella misma se había divorciado hace años y, según me había contado una vez después de demasiadas copas de vino, había sido lo mejor que le había pasado nunca. Los periodistas empezaron a acercarse, atraídos por el drama. Olían la sangre en el agua y querían su historia. La artista abandonada, la exposición destruida, titulares jugosos para sus artículos. Pero yo no estaba dispuesta a ser una víctima en su narrativa. Sofía, ¿qué piensas hacer con tu carrera ahora?, preguntó una joven con grabadora en mano. Seguir creando, respondí con una seguridad que me sorprendió a mí misma. Esta exposición no era el final del camino, sino apenas el principio. Pero todas tus obras han sido destruidas, insistió otro periodista, casi con morbosa fascinación. Miré a mi alrededor, a los fragmentos que ahora descansaban en cajas. Fragmentos que antes me habrían parecido un desastre irreparable, pero que ahora veía con nuevos ojos. No, dije con firmeza. No han sido destruidas. Han sido transformadas. Y yo también. La confusión en sus rostros era evidente. No entendían cómo podía estar tan tranquila, tan esperanzada, en medio de semejante caos. Sofía va a presentar un nuevo proyecto, intervino Pilar, colocándose a mi lado como una aliada. Una exposición que explorará el tema de la destrucción y la reconstrucción. Del dolor como génesis creativa. La miré sorprendida. No habíamos hablado de nada parecido, pero la idea resonó inmediatamente en mí como una campana. Por supuesto. ¿Qué mejor manera de responder a la destrucción que con creación? Exactamente, confirmé, tomando la idea al vuelo. Usaré estos mismos fragmentos como base para una nueva serie de obras. No se trata de negar lo ocurrido, sino de integrarlo en algo nuevo y más poderoso. Los periodistas empezaron a tomar notas frenéticamente. Esto era mejor que la historia de la pobre artista abandonada. Era una historia de resiliencia, de transformación. Algo con lo que la gente podía conectar más allá del morbo inicial. ¿Y cómo te sientes respecto a tu exmarido?, preguntó una reportera con cierta cautela. Pensé en Martín, probablemente todavía en nuestro, pronto a ser vendido, apartamento, enfrentándose al vacío. No sentía alegría por su sufrimiento, pero tampoco culpa. Le deseo que encuentre paz,
respondí sinceramente. Y que aprenda que las personas no son posesiones que se puedan romper sin consecuencias. La respuesta pareció satisfacerlos, y poco a poco fueron dispersándose, probablemente para redactar sus artículos mientras la historia estaba fresca. Uno de ellos, un hombre mayor con un bloc de notas anticuado en lugar de una grabadora digital, se quedó hasta el final. Se acercó cuando los demás ya se habían ido. Señora Mendoza, soy Javier Llorente, del suplemento cultural del País. ¿Puedo hacerle una última pregunta? Asentí, algo cansada ya, pero dispuesta a ser amable. ¿Cómo supo que iba a destruir sus esculturas? Porque está claro que usted estaba preparada. Esto no le tomó por sorpresa. La pregunta me dejó momentáneamente sin palabras. Era perspicaz, este periodista. Mientras los demás se habían dejado llevar por el drama superficial, él había visto más allá. Hay señales, respondí tras una pausa. Pequeños gestos, comentarios, miradas. Cuando vives con alguien durante años, aprendes a leer entre líneas. Martín nunca entendió realmente mi arte. Para él, todo se reducía a valor monetario, a estatus. Cuando vi cómo miraba mis esculturas en el taller, con esa mezcla de desprecio y, casi diría que miedo, supe que haría algo. No sabía exactamente qué, pero me preparé. ¿Y lo de su casa? ¿Cómo organizó todo eso en tan poco tiempo? Sonreí, recordando las semanas de planificación meticulosa, las llamadas a abogados, los documentos firmados distraídamente por Martín, las transferencias bancarias programadas para ejecutarse automáticamente. Digamos que tuve ayuda. Y tiempo. A veces, las personas que creen tener todo el control son las más fáciles de sorprender. El periodista sonrió, satisfecho con la respuesta. Se despidió con un apretón de manos y se marchó, dejándome finalmente a solas con Pilar. «Eres asombrosa, ¿lo sabías?», dijo ella, terminando su café. «No sé cómo lo has hecho, pero has convertido un desastre en una oportunidad. En una declaración de intenciones». Me encogí de hombros, repentinamente agotada. La adrenalina empezaba a disiparse, dejando paso a una fatiga profunda. No fue fácil, admití. Hubo momentos en que quise confrontarlo, gritarle, hacer una escena. Pero sabía que eso era exactamente lo que él esperaba. Lo que él quería. Y me negué a darle esa satisfacción. Pilar asintió, comprensiva. «¿Qué harás ahora?» «Esta noche, quiero decir. Carmen me está esperando. Me quedaré en su casa unos días, hasta que encuentre un piso. Y mañana, miré las cajas con los fragmentos de mis esculturas, mañana empezaré a trabajar otra vez». «¿Tan pronto?» «Sofía, date tiempo para procesar todo esto». Negué con la cabeza, decidida. «El trabajo me salvará, Pilar. Siempre lo ha hecho. Y ahora tengo tanto que decir, tanto que expresar». Era cierto. Sentía las ideas bullendo en mi mente, imágenes de nuevas esculturas, piezas que incorporarían los fragmentos rotos no como una derrota, sino como parte integral de algo nuevo. Más honesto. Más valiente. Aquella noche, tal como había previsto, lloré en brazos de Carmen. Lloré por el final de un matrimonio que una vez creí que sería para siempre. Lloré por la traición, por la crueldad, por el tiempo perdido. Pero también, extrañamente, lloré de alivio. Como quien ha estado mucho tiempo enfermo y finalmente siente que la fiebre comienza a bajar. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Carmen seguía dormida, así que preparé café en silencio y me senté junto a la ventana, contemplando el Madrid que despertaba. Los primeros rayos del sol iluminaban los tejados rojizos, las persianas que se abrían, las personas que comenzaban su día. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Pilar. «Los periódicos de hoy. Creo que te gustará lo que dicen». Había adjuntado enlaces a varios artículos. Con cierto temor, abrí el primero. Era el de Javier Llorente en El País. El titular me dejó sin aliento: «Renacimiento de cenizas. Como Sofía Mendoza transformó la destrucción en arte». El artículo era largo, detallado, respetuoso.
Hablaba de mi trabajo, de mi visión artística, de cómo había respondido a la adversidad con creatividad. No me presentaba como víctima, sino como artista. Como creadora. El final del artículo me hizo sonreír. En un giro inesperado que parece sacado de una novela, Mendoza ha anunciado que utilizará los fragmentos de sus obras destruidas para crear una nueva serie titulada Lo que queda. Según la artista, esta colección explorará lo que permanece cuando todo lo demás desaparece. Si el talento y la resiliencia que ha demostrado son indicadores, Madrid está a punto de presenciar el nacimiento de una nueva voz poderosa en el panorama artístico español. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré por la ventana nuevamente. El sol seguía subiendo, la ciudad seguía despertando. Y yo, Sofía Mendoza, también estaba despertando. A una nueva vida. A un nuevo arte. A una nueva manera de estar en el mundo. Martín había querido romperme, pero solo había conseguido liberarme. Había querido silenciarme, pero solo había amplificado mi voz. Había querido humillarme, pero solo había revelado su propia pequeñez. Tomé un sorbo de café, disfrutando del sabor amargo y reconfortante. Tenía tanto trabajo por delante, tantas ideas por explorar, tanto que reconstruir. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me daba miedo. Era un lienzo en blanco, esperando que yo dejara mi marca. Gracias, Martín, susurré al aire, sin rencor, casi con gratitud. Por recordarme quién soy realmente. Y con esa extraña paz interior, comencé a planear mi siguiente obra. La primera de muchas en mi nueva vida como Sofía Mendoza, artista libre.